8:14 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, e invocando respetuosamente en el marco de la ley y en paz, porque defendamos a Quito y al país por estas intenciones de gente desconocida que ha prendido fuego en la capital, en el Austro, en el Calchi, a defender. Ojalá dentro del debido proceso se identifique a quienes sean los presuntos responsables, porque no se puede admitir. Como decía la ministra del Ambiente, no son casuales 7 incendios en la capital este martes para registro histórico. No son casuales. Bien, queremos saludar al ingeniero Javier Corrales, presidente de la Unión Productora de Huevos, a propósito de la crisis que también produce esta sequía, falta de energía, falta de alimentos, el maíz, que es tan fundamental, que se ha visto afectado, de lo que se nutre el sector avicultor. ¿Cómo pudiera impactar a un producto fundamental de los hogares como es el huevo? ¿En qué condiciones están y cuál es la preocupación? Ingeniero Javier Corrales, muy buen día. Licenciado Reinare, muy buenos días, igual a todos los de audiencias. La situación de la parte, digamos, avícola, productora de huevos, es preocupante debido de que nosotros vemos con preocupación de que todos los días está subiendo el precio del maíz. Esa fue la razón por la que nosotros acudimos al ministerio a hablar con él, con el fin de que nos pueda ayudar a liberar la importación. Entonces, obviamente, parece que el día de ayer hubo el consejo consultivo, aparentemente se autorizó ya la importación inicial de 95,000 toneladas, donde un poco aliviana el clamor que teníamos nosotros. Cabe recalcar que la producción de huevos está enfocada, el 75% de la producción a nivel nacional está entre pequeños y medianos, que no teníamos la capacidad económica para almacenar el maíz en la época de cosecha, y esa era la preocupación que teníamos, porque la cosecha, justo por lo que usted dice, el tema, digamos, de sequías, hizo que no tengamos una cosecha adecuada. Entonces, digamos que parcialmente con esta importación podríamos tener un poco de aliciente y esperar que pase el siguiente año. Y así es verdad lo que estamos pasando. Ya, ¿cómo está la producción de huevos con estas consideraciones? A ver, nosotros, el centro del país tiene el 85% de la producción nacional. Como comentaba, las semanas anteriores veíamos con preocupación de que cada semana subía $1. Llegamos donde que el costo de producción ya era superior al precio de venta que estaba en granja. Entonces mucha gente comenzó a vender las gallinas viejas, despoblando aproximadamente un 5% de la producción. Actualmente estamos viendo con preocupación, digamos, que el precio esté subiendo. Parte del maíz, como siempre, no está en la parte productora de maíz, ni el que produce la proteína animal, está en medio de los intermediarios. Esperemos con esta noticia que puedan liberar esa cantidad de maíz que ellos tienen, pues de la importación va a llegar aproximadamente en 2 meses. Entonces, en estos 2 meses todavía tenemos que lidiar con el precio que esté en el mercado. Esperemos que haya la cantidad suficiente de maíz para llegar a empatar con la producción que venga con importada. Ingeniero Corrales, ¿este momento sigue la producción? ¿Se ha afectado? ¿En qué condiciones están? A ver, la producción, como le dije, sí se ha afectado un 5%. Nos vimos forzados, como no teníamos maíz, a vender las aves. Actualmente estamos reformulando las aves, haciendo restricciones. Eso repercute en la producción. Estimo que se va a repercutir la producción entre un 3 a un 5%, dependiendo de la cantidad de maíz que logramos conseguir. Es importante decir que el maíz en el alimento balanceado significa el 65% del balanceado es maíz. Entonces, sabemos que este cereal es súper importante para la alimentación de nuestras aves. ¿La producción anterior a esta crisis se sigue vendiendo o se está produciendo ya con escasez frente a esta falta de alimentos que pudiera encarecer? Porque también, siendo importante el huevo, que pudiera especularse con el precio, ¿lo que está en el mercado debiera mantenerse el precio? Actualmente se debe mantener. Si es que vemos que necesitamos vender más aves, obviamente sí va a ser ese perjuicio donde que va a incrementar. Entonces, obviamente, si incrementa el precio de venta al consumidor, hay que ver si es que el consumidor alcanza a pagar, ¿no? Obviamente puede llegar a precios donde que tuvimos en el caso de la pandemia, en el caso que tengamos que vender las aves antes de lo debido. Justamente por eso, entonces la preocupación, transmitimos al ministro
Él fue de oídos, escuchó el clamor que teníamos nosotros y como comenté, el día de ayer hubo el Consejo Consultivo donde se autorizó ya la importación, al menos en primera parte o digamos un anticipo para del 2025 de 95,000 toneladas. Eso es, esperamos que llegue en diciembre. En diciembre. Mientras tanto, tienen que lidiar con la actual situación. Estamos... Correcto, con la situación actual, que como sabemos, las sequías que tenemos en la costa va a hacer que los rendimientos del maíz veranero sea inferior. Es algo que durante el año vimos con bastante preocupación, porque al inicio del año, por el fenómeno del Niño, mucha gente vio con preocupación el sembrar para no perder sus sembríos en las partes bajas por riesgos que sean inundados, no sembraron. Entonces disminuyó la cantidad de hectáreas de siembra. Cabe recalcar también que mucha gente decidió ir por otros productos como es el cacao, que como sabemos el precio internacional ha incrementado, obviamente va a ser un mejor negocio tener cacao. Otros pusieron algo de palma africana porque también los precios del aceite de palma han incrementado a nivel internacional con el fin de exportar. Y algo también tengo entendido que se sembró tabaco, obviamente porque tienen mejores rendimientos. Como es lógico, vemos que en la misma área de siembra de maíz pueden poner otro producto que les da mejor rentabilidad al agricultor, pues bienvenido sea para ellos porque va en beneficio de tener un mejor ingreso económico para estas familias, ¿no? Ingeniero Corrales, hablemos para volver al tema de fondo de la producción de maíz, el tema de la comercialización del huevo. El fin de semana compramos, porque acostumbramos a eso, una cubeta de 30 huevos, dependiendo, no puede haber un margen exacto, dependiendo del tamaño, pequeño, mediano, ponen grande, gigante. ¿En qué precio debiera oscilar? ¿Entre 4 o 5 dólares? No hablo de los grandes supermercados que venden sobre los 6 dólares la cubeta de 30 huevos. Pero el precio debería estar en los $3.50, $4 dependiendo del tamaño, justo como lo dice usted. En granja actualmente estamos en $3.10, que es lo que más o menos manejamos. Entre $3 y $3.30 se maneja en granja. Por lo tanto, al consumidor debería estar entre $3.50 y $4. El precio, como usted dice, porque en supermercado es diferente, porque ahí viene un proceso, digamos, de que se hace de empaque, que encarece el precio del huevo, pero digamos que es algo que indiscutiblemente el supermercado lo obliga, pero en cambio en la plaza mercado se vende la cubeta simplemente con huevo. Como digo, tiene que estar en el borde de los $3.50, $4, dependiendo del tamaño. Claro, y si son mucho más grandes, 4.50, 4.25 veíamos. Esta producción de huevos, ¿se estima que se reduciría en los próximos meses o todavía hay la suficiente producción para que esté en el mercado? Digamos actualmente con el 5% que sacó, todavía vemos de que sí vamos a mantener los precios en el mercado. No veo esa parte. Como le digo, el maíz se va a conseguir adecuadamente con las justas, con esa reformulación, como le dije, que va a tener una variación de producción de aproximadamente un 2 hasta un 5%, porque obviamente justo va a empatar la importación del maíz cuando necesitemos con la producción nacional. Aspiraría que si es que logremos tener esa importación con la brevedad posible, como dije, en 2 meses, no tendríamos dificultad en el abastecimiento de maíz. Obviamente, si es que luego, por obra razón, se retrasa los buques que venga de maíz, sí tendríamos inconvenientes al respecto. Mientras tanto, de no haber este empate que usted dice, ingeniero Javier Corrales, ¿no queda otra alternativa que sacrificar a las gallinas vendiendo? Sí, o sea, justamente si no tiene maíz, lo que lo hacemos nosotros es precautelamos las aves más jóvenes y las, digamos, de mayor edad somos las que venderían. Entonces, automáticamente necesitaríamos menos inventario de maíz y podríamos precautelar que el negocio luego continúe. Pero ahí es importante que ese reemplazo se va a demorar más o menos 5 a 6 meses en volver a las producciones normales. Entonces, es importante que logremos hacer empatar esta parte para que no tengamos ese desabastecimiento. Claro, por ello empezar ahora para que lleguen las 90 toneladas en diciembre y haya ese empate y no existe un problema de desabastecimiento de los huevos. Correcto. De hecho, por eso justamente nosotros con ya casi desde julio que veíamos este problema, comenzamos a tocar las puertas del Ministerio de Agricultura. Obviamente fuimos insistiendo hasta que indicamos, demostramos de que realmente no teníamos inventario. Y dijimos, tenemos que tener la premura del caso para anticiparnos, porque el momento que tome la decisión hasta que llegue el grano son 2 meses. Y pienso que logramos hacer eso con la insistencia y obviamente, como vuelvo a decir, el ministro
aceptó esta problemática y el día de ayer, juntamente con los maiceros en el Consejo Consultivo, también ellos confirmaron de que va a haber déficit de maíz y se autorizó con la debida premura y esperemos que para diciembre logremos empatar, como le digo. ¿Y esta importación ya está en camino de las 90 toneladas? No, no está en camino. Como le digo, el día de ayer, en la reunión que tuvimos del Consejo Consultivo, donde participan los maiceros, los productores de maíz y la parte productiva, los alimentos que producimos de alimento balanceado, se acordó y se autorizó ya la importación. Ahí va a entrar el proceso normal, digamos, donde que pide autorización formal al ministerio, ellos autorizan, se hace la negociación a nivel internacional, se cuadra de que haya un buque disponible. Entonces, digamos, el proceso, si hacemos con la premura del cosa, son 2 meses. En el peor de los casos son 3 meses. Pero digamos que con los 2 meses y medio estaríamos ajustando justo la producción. Es decir, 2 meses para terminar el proceso de importación. Lo que hay es... Hasta que llegue. Hasta que llegue. Ya, desde el inicio. Lo que ayer se ha aprobado recién es la decisión de la autorización de la importación. Ahora viene el proceso para iniciar la importación, la ubicación, la traída del maíz. Pues exactamente. Primero, para que nos den el permiso, el ministerio. Segundo, para establecer con qué proveedor vamos a comprar, la negociación. Y luego buscar tener el tiempo para que tengamos un buque que pueda cargar ese maíz y obviamente el tiempo que se demora el buque de traer desde del Cono Sur, puede ser de Argentina, de Brasil, hasta que llegue acá al país. Inevitablemente hay que ir a Argentina o Brasil para la compra del maíz, o hay otros países, otros... A ver, por el sistema de franjas arancelarias nos conviene traer de acá del Cono Sur, porque digamos, a pesar de que podemos comprar a precio internacional, para que tenga idea, en $10.50, vamos a tener un techo de tanto de aranceles como de franja arancelaria de aproximadamente el 45% de impuesto. Es decir, esto le sube a $15 más o menos. 15 y $16.50 aproximadamente va a estar el precio del maíz importado acá. Si trajéramos de Estados Unidos, el arancel me parece que puede llegar hasta el 95%. Entonces, obviamente... doble, $20. Correcta es por un lado, ¿no? Claro, $20. Ahora, también hay que medir en donde haya receptividad para que venga lo más pronto posible luego de todo el proceso y llegue el maíz a tiempo para el empate que usted decía, ingeniero Corrales. Sí, justamente con la autorización de ayer tenemos, digamos, a la par, que hagamos los trámites con el ministerio, estamos trabajando con los posibles proveedores que nos vendan el maíz para justamente traerlo lo más pronto posible. Obviamente es un periodo que por lo menos 2 o 3 semanas vas a poder concluir la negociación, porque justamente como dice usted, hay que ver que acordemos un precio y que esté disponible para el despacho en las diferentes alternativas que tendremos con los proveedores, que pensamos que en el Cono Sur es lo ideal. ¿Y el trámite para esta importación es ágil? ¿Demora los papeles? ¿Ayuda a la burocracia o no? Digamos, sí suele demorarse. Obviamente ayer también se pidió ese compromiso al ministerio por esta premura que necesitamos, que sean más ágiles al ministerio al aprobar estos permisos de importación. ¿Y la respuesta del ministro ha sido luz verde para agilizar este proceso? Por supuesto, como le digo, nosotros en varias ocasiones tuvimos una reunión la semana anterior donde que como sector de productores de huevo le sentimos el clamor o la desesperación que veíamos con la debida anticipación. Obviamente fue de oídos abiertos y el día de ayer se convocó a este consejo ejecutivo, como le dije, donde que ya se aprobó. Y mientras tanto, la situación de las avícolas, la producción de huevos está normal en este momento de sequía, que hay que atender también a las gallinas con el agua. Sí, digamos, sí tenemos abastecimiento de agua, lo que sí tenemos complicaciones es con el tema de los cortes de energía, porque obviamente hay ocasiones donde que digamos tenemos que producir alimento balanceado y al no tener energía no tenemos cómo producir alimento balanceado. Caso, por ejemplo, de una parte en Cotopaxi están cortando 14 horas luz y tenemos 10 horas de luz, pero las 10 horas están divididas en diferentes periodos. Entonces, obviamente hacer una producción donde que para calentar las máquinas nos demoramos 1 hora, producimos 2 horas, apagamos, luego prendemos, luego apagamos, ni siquiera podemos trabajar las 8 horas. Entonces, se ha pedido inclusive a las empresas eléctricas de que nos den un horario por lo menos de 8 horas seguidas para poder trabajar. Entonces, algo que sí nos está complicando, va a haber repercusiones porque posiblemente no vamos a tener la cantidad de alimentos suficiente para las aves, pero vamos a tratar de optimizar el manejo para que no tengamos esos bajones de producción.
Y el alimento balanceado es fundamental para entregar a las gallinas. Sí, es la comida, ¿no? O sea, si es que no les damos de comer, no producen, y obviamente los alimentos son en función de una base nutricional. Le damos lo que realmente necesita la ave para que esté bien nutrida. Nos interesa que esté bien nutrida porque ahí produce adecuadamente. Y ha habido respuesta de las empresas eléctricas para darles, no nos podemos sustraer de los cortes de energía, pero por lo menos alguna estabilidad para que funcionen, en el caso de ustedes, las máquinas las 8 horas. Sí hablamos con ellos, pero sí notamos un poco de desorganización al respecto. Se hizo la petición a la escuadra. Esperemos que en el transcurso de estos días o horas hagan esa modificación. Y no pienso que no solo es del clamor de la parte nuestra, sino también de toda la industria, porque trabajar de esa manera, cortado 2 horas sí, 2 horas no, es imposible trabajar. Porque, digamos, hay ciertos pequeños y medianos donde que no tienen la capacidad de poner grupos de electrógenos para suplir la falta de energía. Sí se nos complica trabajar de esta manera. Claro, efectivamente. Bueno, ¿cuál es la expectativa que tienen? Se ha abierto este proceso, ayer la autorización, viene la ubicación para la importación del maíz y este problema aleatorio de los cortes de energía. ¿Qué aspiran como Unión Productora de Huevos, ingeniero Corrales? Esperamos que realmente las autoridades sí escuchen las cosas. Yo pienso que vivimos un sistema complicado en el tema de seguridad, el tema de energía, el tema de maíz. Entonces, obviamente es importante también que las autoridades tengan las cifras adecuadas, lleve una completamente estadística de todo lo que realmente necesitamos como maíz, cuánto demanda. Decíamos justamente, al tener unas estadísticas adecuadas, reunirnos frecuentemente, y cuando vemos que la estadística sabemos que está faltando maíz, autorizar con la debida anticipación para no estar en estos sustos en el día a día. Pienso que aspiro de las autoridades de que realmente sepan escuchar al sector industrial, al sector, en este caso, productores de huevo, para, digamos, no tener inconvenientes en hacer esta proteína, que es la más económica. Es una proteína completamente completa que sirve para nutrir al pueblo ecuatoriano, especialmente a las clases de menos recursos, porque es una proteína barata y altamente digestible y todo lo demás. Y como dicen los médicos, los doctores nutricionistas, y el huevo es para el niño, el adolescente, el adulto mayor. El consumo de huevos tan nutritivos que no debiera faltar. Ese debe ser el compromiso. Por cierto, ustedes necesitan los insumos, el maíz y el procesamiento del alimento balanceado. Al ingeniero Javier Corrales, presidente de la Unión Productora de Huevos, le comprometemos a seguir hablando y ojalá se agilice este proceso de importación. Volveremos a hablar, ingeniero Corrales. Le agradezco, un buen día con todos. Muchas gracias. Muy buen día. 8:32 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la directora general del ECU 911, Ana María Ayala, para hablar sobre las tareas que cumple en las llamadas de emergencia, hoy tan crecidas debido a la situación que estamos viviendo de emergencia por diversos sectores. Sequía, falta de energía y, por otro lado, estos incendios condenables en la capital de todos los ecuatorianos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El presidente de la República